Vale, pues comenzamos. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Jennifer Bello y Pablo Carnero de Enfermería, a Claudia Dasca y yo, Vanessa Linares de CAP Rambla, con el tutor Ravi Kazan. Vamos a hacer una presentación sobre el manejo del paciente con gota, utilizando la guía de reumatología que fue publicada con las últimas actualizaciones en el 2020. Entonces, un poco lo que hablaremos el día de hoy, entre objetivos de introducción, diagnóstico diferencial, manifestaciones clínicas con sus criterios diagnósticos, tratamiento farmacológico y no farmacológico, educación sanitaria frente al paciente y unas breves conclusiones. Entonces, los objetivos de hacer esta presentación ha sido con el de mejorar el abordaje de la gota para una rápida instauración en el tratamiento, para así reducir la variabilidad en la práctica clínica, sobre todo en la atención primaria, y con ello disminuir las comorbilidades asociadas a dicha patología. Cabe destacar que estamos hablando de que la gota es una enfermedad inflamatoria articular muy frecuente. A nivel global tiene una prevalencia entre un 1 y un 7%, con una incidencia entre 0,5 y 3 por cada 1.000 personas al año, y en España en particular tiene una prevalencia en mayores de 20 años de 2,4%. Y tener en cuenta que al ser una enfermedad inflamatoria que es sistémica, tiene una alta prevalencia como factor de riesgo mayor cardiovascular. Vale. Bueno, com a introducció us parlaré una mica de lo que és la gota. Suposo que tots ho sabem, però va bé destacar una mica la fisiopatologia. És una malaltia produïda per fenòmens autoimmunitaris, com havia dit la Vanessa, tant aguts com crònics, però aquí en la sessió ens centrarem més en els aguts, i que apareixen en resposta al final a una acumulació de la presència de cristalls d'urat monosòdic precipitats que bàsicament serà a nivell articular. Per tant, al final la gota la definim com aquesta persistència de nivells elevats d'àcid úric en sang, que els valors ara de referència estan en 6 en 8, això ho cataloguem com a hiperuricèmia. És veritat que aquesta hiperuricèmia serà a nivell sanguini i no ens portarà o no ens té que portar sí o sí a un atac agut de gota, però ens pot predisposar, evidentment. Llavors, per què es causa aquesta hiperuricèmia? Bàsicament, per 4 mecanismes. El més important seria el número 2, que seria per una disminució en l'excreció urinària d'aquest urat, ja sigui per problemes renals, com insuficiència renal, tractament amb diürètics, sobretot, que això seria sobre un 90% de l'etiologia de la hiperuricèmia. Després ja vindria un augment de la ingesta de purines, que serien un 10%, que és veritat que és un percentatge relativament baix, però també és veritat que hi ha el 3 i el 4, que hem de pensar en que hi haurà malalties hemato-oncològiques i hi haurà fenòmens, sobretot genètics, que ens podem trobar que ens predisposin a aquesta hiperuricèmia i que, per tant, ens portin a que el pacient tingui una alta prevalència en atacs aguts de gota. I com a 3-4 seria aquest augment de la síntesi de les purines endògenes, que sobretot ho veiem això amb neoplàsies hematològiques, malaltia de Paget, psoriasis, i aquesta reabsorció de l'urat urinari, que seria com amb alteracions de receptors i transportadors que alteren al final l'absorció d'urat i, per tant, l'augmenten a nivell sanguini. Llavors, dic que és una malaltia molt freqüent, per sort és reversible, i que els tractaments que hi ha a dia d'avui són altament eficaços si es fa un bon tractament i un bon maneig. Llavors, com a factors de risc, és veritat que tenim de 5 bastant importants, que és el sexe masculí, l'edat avançada. Llavors, amb malalties renals cròniques que estiguin infiltrats per sota de 30, s'ha vist que la predisposició a tenir un atac de gota augmenta per 2 o inclús per 3. Per tant, és un tema que hem de tenir com més en ment de pacients que tinguin filtrats per sobre de 30, per sota de 30, de valorar demanar un urat en aquest cas. També controlar molt la dieta i l'alcohol, que això sobretot infermeria jo crec que farà com una molt bona exposició parlant d'aquest apartat, i sobretot els fàrmacs, pensar en betabloquejants i ECAs ARA2,
excepte el losartan, que s'ha vist que no, i fàrmacs que potser nosaltres a la primària no tenim un maneig, però pensar en pacients que porten tractaments amb ciclosporina, amb tacrolimus, doncs que un factor predisposant a aquests atacs pot ser el tractament. Llavors, com a diagnòstic diferencial, 3 pinzellades molt ràpides de si ens ve un pacient amb una monoartritis, no, que pot ser a part de la gota, que ara us explicarem. Doncs un atac o sigui, una condrocalcinosi, no? Al final és un dipòsit també, però en lloc de cristalls de urat serien de pirofosfats. També tindrem una monoartritis autolimitada, sobretot en genoll, lligament triangular del carp o simfisis del pubis. Llavors, el diagnòstic al final serà observació al microscopi, però veurem cristalls romboides. Però hem de tenir com aquesta etiologia també que l'hem de tenir en compte. La hidroxiapatita sí que és veritat que són pacients d'edat avançada que cursaran amb una artritis aguda o una artropatia destructiva. És veritat que no és tan freqüent, però és una que ens ha de venir una mica en la ment. I per últim, l'artritis per oxalat càlcic, que és hi ha la primària i la secundària. Nosaltres jo crec que l'hem de tenir en compte més amb la secundària, que serien amb malalties renals cròniques ja en estadis avançats o en pacients que estan amb tractament amb vitamina C s'ha vist. Vale? Llavors, aquí us porto, no sé si es veu molt bé, una placa de condrocalcinosis, que seria a nivell interarticular, dipòsits de pirofosfat, que la veritat que aquí es veu bastant bé, i això seria una artritis per l'ombro de Milk-Wake, que al final també poden cursar com una artritis aguda. Llavors, manifestacions clíniques. Al final, l'artritis aguda o atac de gota, no? En aquest cas seria una artritis ràpida o d'aparició ràpida, amb un dolor molt intens i sobretot limitació funcional. Vale? Llavors, al final, aquest atac agut de gota ve per una hiperuricèmia asimptomàtica, per tant és molt important tenir en compte els nivells de sang que va tenint aquest pacient. En segon, seria la pròpia artritis gotosa, no? Seria una monoartritis, que és veritat que és més freqüent a nivell de metatarsofalàngica, el genoll, turmell, tars, i després tenim la famosa gotatoofàsia crònica, no? Que serien al final pacients que porten un mal maneig a nivell d'urat amb sang i que l'urat sòlid s'acumula a les articulacions i ja fa aquests dipòsits de conglomerat que jo crec que tots tenim com a nivell visual molt... Aquest seria una mica la fase o la història natural de la gota. Tenim aquesta fase asimptomàtica i després la fase simptomàtica. L'ideal jo crec que entre tots els que estem aquí hem d'intentar que en fase asimptomàtica parar la barrera, no? I evitar qualsevol estadi C o D. Llavors, com ho diagnosticarem? Al final, aquest és l'algoritme que posen a la guia, però jo crec que ens hem de quedar en el punt 2, almenys nosaltres, des de primària, és a dir, per clínica. Revisar l'urat, si té analítiques prèvies i sobretot les característiques clíniques és el que ens guiarà. No? Aquesta artritis aguda de ràpida aparició, amb edema, eritema i amb molta limitació funcional. És veritat que l'ideal seria fer la famosa artrocentesi, mirar el líquid articular, però això és veritat que només es fa a nivell reumatològic, cosa que en la primària és més difícil. Si tenim una eco, sempre ens pot ajudar a una prova d'imatge i el TAC també el descriuen com a possible prova d'imatge que es podria fer. Llavors, a nivell de tractament... A nivel de tratamiento, A nivel de tratamiento, una vez diagnosticado o que tengamos una sospecha de un ataque agudo de gota, el objetivo del tratamiento farmacológico sería conseguir la disolución de estos cristales que están a nivel articular. Y al momento de hacerlo tenemos que determinar cuántos ataques de gota ha tenido, el número de articulaciones afectadas, el nivel de la afectación a nivel articular, el nivel de uricemia, como lo comentaba antes Claudia, y las comorbilidades y los fármacos que presenta este paciente. Porque esto nos va a determinar cuál es el nivel de uricemia terapéutico que queremos conseguir. Entonces, en un principio será menor de 6 miligramos sobre decilitros o al menos menor de 5 en caso de gota grave. En la guía como tal no existe
un estándar establecido como tal para la escalada terapéutica ni para el seguimiento analítico, en cuanto a lo que es el tratamiento a largo plazo. Y en cuanto a al ataque agudo, tenemos como dos partes: el ataque de gota o la gota intercrítica o de inflamación persistente, que el tratamiento sería antiinflamatorio principalmente, desde el nivel local, como es el frío local, los AINES o corticoides a dosis descendente y la colchicina a dosis bajas entre 0,5 y 1 miligramo al día durante la fase aguda, y dejarlo de forma profiláctica durante el inicio del tratamiento hipouricémico. Si por lo que sea el paciente tiene contraindicaciones tanto para AINES como para todo lo mencionado, en la guía menciona que para nosotros en primaria no nos tocaría, sería la CTH o inhibidores de interleuquina 1, que inclusive no sale ni como ficha técnica ni está financiado, pero por lo menos que nos suene. Como novedad en la guía, siempre estábamos acostumbrados a escuchar de que primero atacábamos o resolvíamos el ataque agudo, y luego en un futuro ya nos planteamos empezar el tratamiento hipoglicemiante. En las nuevas guías incluso ya nos hablan de que lo podemos empezar ya desde el episodio agudo. ¿Cómo se hace? Desde dosis bajas que se van aumentando de forma paulatina y progresivamente, que no hay una pauta como tal. Esto ya nos dará las comorbilidades del paciente, al igual que el control analítico. Si no tiene una enfermedad renal crónica avanzada, se puede hacer cada 4 semanas, y si no, pues cada 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo iniciaríamos el tratamiento hipoglicemiante? De inicio sería en monoterapia. Tenemos dos grupos: el de primera línea serían los inhibidores de la xantina oxidasa, el famoso allopurinol, y el febuxostat. Entre estos dos, el allopurinol sería el primero a elegir. Ambos pueden generar ataques de gota en las primeras 8 semanas, y por eso hablamos de la profilaxis con la colchicina. Están ajustados a la función renal, y sobre todo en el caso del allopurinol, si hay una enfermedad renal crónica avanzada, evitarlos en pacientes HLA-B58, simplemente porque tiene una reacción cutánea muy grave, pero las guías no dicen que tengamos que hacer un estudio de HLA-B58 estandarizado antes de poner el allopurinol. En el caso del Feuxostat, inicialmente cuando salió al mercado se hablaba de una precaución en caso de pacientes con enfermedad cardiovascular. Entre el 2018 y el 2020 salieron dos estudios, tanto en Estados Unidos como aquí en la Unión Europea, en la que era un ensayo de no inferioridad en comparación con el allopurinol, con lo cual ya no está contraindicado en estas patologías. Por otro lado, tenemos los úricos en caso de que no nos vaya bien con los de primera línea. Tenemos la benzbromarona, que puede ser tanto en tratamiento en monoterapia como en tratamiento combinado, y está contraindicado en enfermedad renal crónica grave. Y como última instancia tenemos la pegloticasa, que es para gota refractaria sin otras alternativas, y se puede utilizar, es el único que se puede utilizar en enfermedad renal crónica grave, pero que es extranjera. Simplemente que no suene, porque esto ya será a nivel del especialista quien lo paute. En cuanto a la terapia combinada, ¿cuándo empezaremos la terapia combinada? Si hay un mal control con la monoterapia, a pesar de tratamiento de dosis altas que se van subiendo paulatinamente, viendo que haya una buena adherencia al tratamiento y que sea cumplidor de las medidas no farmacológicas, que tendríamos como opción el lesinurad, que es el único que está indicado con tratamiento combinado. No se puede dar en monoterapia y se debe evitar en enfermedad renal grave y en pacientes que tengan un mal control de la tensión arterial o enfermedades cardiovasculares menores de 1 año. Esto quiere decir insuficiencia cardíaca grado 3, 4, infartos, ictus, TVP. Pero inclusive aquí en España, desconozco la razón porque lo intenté buscar, pero no decían el por qué, ya ni siquiera está comercializado. Entonces, ¿qué nos queda de tratamiento combinado? Dicho esto, pues el allopurinol y la benzobromarona, porque el febuxostat con la benzobromarona no existe ningún estudio que avale este tratamiento de seguridad. En situaciones especiales, lo más común y lo más prevalente serían en la enfermedad renal crónica, que lo iremos
tanto para el inicio como para el control, tenemos que ver el filtrado glomerular para ajustar la dosis en caso de que no haya un buen control. Siempre será también con el alpurinol y el febuxostat. La dosis de inicio será mucho más baja si estamos en un filtrado, por ejemplo, entre 30 y 40, en vez de empezar en 100, empezaremos en 50 y subiremos más lentamente, en vez de cada 2 semanas será cada 4. Y en el caso del febuxostat se recomienda que sean unas dosis entre 40 y 80 miligramos día. Lo ya comentado, que también podemos utilizar el resto de la medicación, menos en enfermedad renal crónica grave, y la única que quedaría será la floglitocasa, que esto ya lo valorará reumatología. En la enfermedad cardiovascular tenemos que estaría contraindicado entonces el lesinurad, y en caso de trasplante de órganos sólidos, como primera línea tenemos el alopurinol, siempre y cuando no esté asociado a ciatropina, simplemente que nos suene porque tampoco nosotros seremos quien lleve el control en pacientes trasplantados, y la benzobramora en caso de que tengan tratamiento con aciatropina. Entonces, ¿cuándo derivaríamos al especialista en reumatología? En nuestro centro serían en caso de una presentación clínica atípica, un diagnóstico diferencial complejo, una gota grave, una gota en pacientes crónicos complejos o con filtrado glomerular menor de 30, trasplantados, y una evolución desfavorable que, a pesar de ser tratamiento en todos los niveles y que no haya una buena respuesta, lo mandamos a reumatología. Bueno, ahora continuando, voy a hablar de las medidas no farmacológicas, que desde la parte de enfermería es un poco lo que más tocamos. Y bueno, comentar que las medidas no farmacológicas son en esta enfermedad casi tan importantes como las farmacológicas para la prevención de ataques de gota, y que el cumplimiento de las medidas no farmacológicas mejora mucho el pronóstico de esta enfermedad. Con estos pacientes hay que hacer un plan individualizado y adaptarnos un poco al paciente para mejorar el cumplimiento terapéutico. Lo mejor para esto es pactar con el paciente un plan de hábitos y ir reevaluando el cumplimiento de este, y también viendo cómo esta enfermedad es tan cambiante, ir evaluando a ver las pequeñas modificaciones que podemos hacer. En este caso me voy a centrar en estos 5 puntos que veis, siendo los 3 primeros los más importantes, que son alimentación, alcohol, ejercicio, obesidad y tabaquismo. Para los 3 primeros quise basarme en la pirámide de Naos, que es de la AESAN, que es una pirámide básicamente de estilo de vida. Y para los hábitos que necesita el paciente con gota, pues específicamente es esto, teniendo que concretar un par de cosillas, ¿no? Dentro de la alimentación, sí que sabemos que hay alimentos que incrementan el nivel de ácido úrico en sangre y alimentos que los reducen. Antiguamente se hacían dietas bajas en purinas, que son muy difíciles de cumplir, son muy estrictas, los pacientes acaban abandonándolas. Y como dijo mi compañera, suponen sobre un 10% de los niveles de urato en sangre. Pero lo que sí que está demostrado es que reducir los alimentos que incrementan el ácido úrico y consumir más los reductores, pues previene ataques de gotas. Y como incrementadores, pues destacamos la proteína animal, sobre todo, carnes rojas, marisco, pescado, también la fructosa, bebidas azucaradas, preparados dietéticos con fructosa, todo esto se ha de evitar lo máximo posible. Por otro lado, estarían los reductores o los protectores, que serían básicamente todos los lácteos desnatados, la proteína que sea de origen vegetal, como pueden ser lentejas, tofu, bueno, legumbres, frutos secos, esto todo está indicado. Y también se ha visto que el café tiene efecto protector. La dieta que tienen que seguir estos pacientes realmente es la dieta mediterránea. Se pueden adaptar otras dietas, por ejemplo, también iría bien una dieta destinada a reducir
la resistencia de la insulina o incluso una dieta para síndrome metabólico. No es una dieta muy específica, pero simplemente destacando estas cosas pequeñas, pues sería lo ideal para estos pacientes. Y también destacar que los suplementos de ácidos grasos omega 3 en otras patologías sí que han demostrado eficacia, pero en la gota ni los ácidos grasos omega 3 suplementados ni la vitamina C suplementada tiene evidencia de que mejore la patología. Y ahora hablaré del alcohol, porque me parece importante separarlo. El alcohol incrementa mucho los ataques de gota y eleva el urato sérico en sangre. Y debe evitarse lo máximo posible. Dentro del alcohol sí que hay que destacar que la cerveza es el que más lo eleva con diferencia. Pero aún así sabemos que el alcohol tiene un aporte nutricional nulo y que por cada gramo de alcohol estamos aportando 7 kilocalorías. Esto va a beneficiar a una sobreingesta, un aporte hipercalórico que no nos conviene en este tipo de pacientes, con lo cual cuanto más evitemos el alcohol, mejor. Y también que desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos dicen que el alcohol, aunque sea a bajas dosis, eleva mucho el riesgo cardiovascular y puede elevar hasta el 7 tipos de cáncer el riesgo. Vale. Y por último, tendríamos el ejercicio físico. Hay evidencia de que la gente que practica ejercicio físico tiene menos ataques de gota y tiene menos complicaciones. No se sabe exactamente si es por el ejercicio físico en sí o simplemente es por estar más saludable y, bueno, normalmente la gente que hace ejercicio tiene más control sobre su composición corporal y eso. Entonces, también se ha demostrado que la gente que hace ejercicio físico intenso tiene los niveles de urato más bajos que los que no lo hacen, con lo cual el ejercicio está doblemente recomendado en esta patología, tanto para mejorar perfil lipídico, resistencia a la insulina, forma física, como para reducir estos niveles. Y bueno, como también vemos en la base de la pirámide que está ahí al lado, lo recomendable son 30 minutos de actividad física moderada diario, como puede ser caminar rápido. Y también hay que recordar al paciente que toda actividad física cuenta, que si un día no puede hacer la media hora, si hace 10 minutos va a ser mejor que 0. Y esto tanto para el paciente con gota como para cualquier paciente. Hay que reforzar este tipo de conductas. Bueno, pasamos a la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para la gota y bueno, la evidencia nos dice que la reducción de peso reduce mucho los ataques de gota, con lo cual a pacientes obesos hay que insistir más en el tipo de dieta, hay que individualizar más a este tipo de pacientes y sobre todo, si nos encontramos entre una obesidad mórbida, habría que... Para que le dé la alta. Hola. ¿Y qué te han dicho? ¿Podéis apagar el micro? Gracias. Vale, bueno, eso. Bueno. Y dentro nosotros vamos a llamar una vez, 2 veces, pero no van a estar buscando. Bea. Que lo de que si no la localiza le da el alta, ellos Lo tienen de fondo y no lo van a escuchar. Doctora joven. Una llamada telefónica que ¿qué pasaba? Ese es el nuestro. Lo tienes que parar ya. Adelante. Bueno.
Perdón. Bueno, como iba diciendo, eso, que pacientes con obesidad mórbida o factores de riesgos asociados importantes como puede ser riesgo cardiovascular y diabetes, deberíamos de derivarlos a un experto para el control dietético y su seguimiento. Y, por último, el tabaquismo. El tabaco en sí no está relacionado con los niveles de ácido úrico en sangre, pero sí que es cierto que es un elemento que eleva mucho el riesgo cardiovascular y en estos pacientes es una de las objetivos a tener es reducir el riesgo cardiovascular. Entonces podemos aprovechar la misma consulta para abordar al paciente sobre este tema y fomentar que deje el tabaquismo. Y también decir que otro de los factores por los que es importante que se deje el tabaco es que también está mucho más relacionado al consumo de alcohol, que ya, como os he explicado, es muy perjudicial para los pacientes que sufren esta patología. Y ahora doy paso a mi compañera Jennifer, que nos hablará de la educación sanitaria. Vale, pues la educación sanitaria pues es las actividades que solemos hacer el profesional sanitario para aumentar el conocimiento que los enfermos tienen de su patología y que así puedan cambiar los comportamientos o los hábitos que tienen que perjudican esa patología o que están relacionados con ella. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta para un programa de educación de la salud? Pues sobre todo valorar al paciente como una persona, un ser holístico en general, no solo un paciente que tiene, pues en este caso, gota o hiperuricemia. Entonces, ¿qué vamos a intentar con estos programas de educación para la salud? Sobre todo, de manera indirecta, mejorar la autoeficacia, es decir, que el paciente sea capaz de gestionar su propia enfermedad. Y por otro lado, de forma indirecta vamos a gestionar esa motivación que el paciente necesita para gestionar su enfermedad, de manera que cuanto más motivado esté el paciente, menos acudirá a nosotros y mejor va a tolerar la enfermedad. Vale, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues en la mayoría de las cosas ya las ha comentado mi compañero Pablo, pues sobre todo la dieta, el control de peso, el manejo del dolor, sobre todo en los ataques de gota, el riesgo cardiovascular que siempre va unido a esta patología y también la adherencia al tratamiento. En el manejo del dolor, tenemos que evitar que el paciente se autoprescriba. Es muy fácil que el paciente vaya y se coja lo primero que se encuentre en el botiquín. Entonces, debemos tener como una educación para qué se puede tomar en ciertas situaciones y no tirar de lo que tenga por casa. Otra opción sería el frío en la zona de la articulación, que está demostrado que beneficia y baja la inflamación, el dolor que está ahí localizado. Vale, riesgo cardiovascular. Siempre es verdad que todas estas patologías están relacionadas, es decir, la hiperuricemia está relacionada con la aterosclerosis, con la enfermedad coronaria. Parece ser que hay una disfunción endotelial que puede ser como la causa de estas tres enfermedades conjuntas. Entonces, cuando tenemos una patología de este tipo, tenemos que valorar sobre todo pues, este riesgo cardiovascular y monitorizar qué factores de riesgo presentaría el paciente para poder realizar una educación a su medida. Vale, en el control de peso, pues como ya ha dicho antes Pablo, un aumento de peso en estos pacientes indica que tienen más grasa, más cantidad de tejido adiposo y por lo tanto se va a crear un aumento de la producción del urato y un descenso de su secreción renal, con lo cual más cantidad de urato que se pueda precipitar en las articulaciones. Y sin embargo, como factor de protección, si tenemos una restricción calórica, esa pérdida de peso va a hacer que haya una disminución de la producción y por tanto se aumente más a nivel renal. Para adherencia al tratamiento, debemos realizar una monitorización bastante estrecha del tratamiento, es decir, no podemos, lo que queremos hacer es intentar que no haya el abandono terapéutico por parte del paciente o que solo se tome el tratamiento cuando esté con los procesos agudos de gota. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que estos fármacos tienen efectos adversos y hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas
porque normalmente un paciente que tiene hiperuricemia no solo tiene hiperuricemia, sino que a lo mejor puede tener una hipertensión arterial, una hiperlipidemia, y por eso debemos estar mano a mano con el paciente y ofrecer contacto y disponibilidad para cualquier duda que le pueda surgir con respecto a su tratamiento. Vale, entonces el paciente, ¿qué tendrá que hacer? Pues sobre todo le tenemos que enseñar que se produce por los depósitos de cristales de ácido úrico y que esto suele estar relacionado con eso, con los hábitos alimenticios, ejercicio y sobre todo con el uso de diuréticos que puede estar tomando para otras patologías. Por tanto, desde la atención primaria tenemos que hacer ese equilibrio para mejorar esos hábitos dietéticos y con esos fármacos que podemos dar, mantenerlo de manera equilibrada y sin, digamos, estropear las otras enfermedades que pueda tener o los otros controles como de hipertensión, dislipemia, etc. Es decir, tenemos que crear una relación de confianza. Vale. Y entonces el paciente, ¿qué piensa el paciente cuando le diagnostican gota? Pues sobre todo esa percepción de la enfermedad, ¿no? Cómo influye el diagnóstico que tenga, los síntomas, si voy a tener mucho dolor, si voy a tener estos brotes de inflamación que me van a repercutir en mi vida diaria, el día a día, es decir, el estado de ánimo, el estilo de vida puede cambiar, su sexualidad puede cambiar, la familia, cómo se lo va a tomar, el estigma de que sigue siendo una enfermedad que la gente no comprende y por lo tanto no les va a dar como vergüenza admitir que la tienen. Vale. En percepción de la enfermedad se ha visto que tenemos como dos grupos. El grupo que en cuanto se interesa o en cuanto se ve que tiene el diagnóstico, busca la manera de crearse sus propios métodos para manejarla, pues intentaré cambiar mis hábitos alimenticios, intentaré hacer más ejercicio, etcétera. Y por otro lado tenemos el grupo que está reticente, que tiene miedo a acudir al médico y que sin embargo está con el ataque de gota en casa y que no se atreve a venir por miedo a ese estigma de la enfermedad. Vale. Síntomas de la enfermedad, pues sobre todo el más importante es el dolor y es por el que más consulta la gente. Normalmente ese dolor siempre viene acompañado pues de la hinchazón, enrojecimiento, calor, la sensibilidad al tacto, que esto también nos influye en problemas de sueño, en problemas en el trabajo. Luego están los tofos, que sí que es verdad que nos añaden un componente mucho más físico y psicológico. La gente va a ver esas inflamaciones y esas deformidades y es como que a nivel social puede crear un cierto aumento del estigma. Y los brotes de inflamación articular que normalmente suelen darse en el ataque agudo, pero claro, el paciente en este proceso no va a querer salir de casa, va a rechazar planes que tenga con su familia o con sus amigos y por lo tanto va a aumentar ese aislamiento social que tenga. Vale. En el estilo de vida, claro, si un paciente tiene miedo al dolor y un paciente está más consciente de su enfermedad, es más fácil que cambie su estilo de vida, que cambie su dieta, que se ponga a hacer más ejercicio. Pero claro, ¿qué suele pasar? Que la mayoría de los pacientes, en cuando se enteran de la enfermedad, intentan cambiar ciertos hábitos, intentan cambiar ciertas normas, pero en cuanto ven que los ataques disminuyen y que su vida ha mejorado por la propia adherencia al tratamiento, se ve que vuelven a recaer en ciertos aspectos, como por ejemplo, pues tomarse una copa, las dietas pues a lo mejor dejan de ser más estrictas y entonces los ataques de gota vuelven a intensificarse. El estado de ánimo, pues se ha visto que en los pacientes de gota la depresión y la ansiedad tienen una prevalencia mayor que en el resto de la sociedad. Y es que al final es lo que hablábamos antes, se deterioran esas relaciones sociales por el hecho de quedarse en casa, porque tienen las inflamaciones, porque lo van a ver con la cojera, porque incluso en la vida le va a afectar a nivel laboral. Y en cuanto a la sexualidad, se ha visto que, bueno, claro, una persona que esté con un ataque de gota, que esté con dolor, va a tener una disminución de su deseo sexual y por tanto eso va a repercutir en su pareja o en el momento sexual que el paciente tenga en ese momento. Vale, es muy importante la familia. La familia debe ser un apoyo tanto físico como afectivo, psicológico. Es verdad que estos pacientes, cuando normalmente tienen estos ataques,
es como que se suelen aislar y entonces la familia debería ser ese apoyo que a lo mejor dentro de la sociedad el paciente no acepta. El estigma. El entorno social, eso es lo que lo veníamos hablando, como ya he dicho antes, no suelen tomar en serio esta enfermedad. A veces se intenta ocultar o se intenta producir como una sensación de tú te lo has buscado. Entonces, debería ser considerada como una enfermedad que no es autoinfligida y se ha propuesto el llamarle artritis por cristales de urato, porque mucha gente se ha visto que en cuanto le llamas gota, es como que ya tienes cierta predisposición a pensar que el paciente es de una manera u otra. Y por otro lado, en el trabajo, sí que se ha visto una incomprensión por parte de los jefes de que el paciente cuando esté con los ataques no acuda a trabajar. A lo mejor cuando tenga ciertas inflamaciones de las articulaciones, el paciente no podrá realizar determinados gestos que sí pueden ser cruciales para su trabajo. Y, por desgracia, no existe una flexibilidad horaria para esos pacientes que puedan tener en cuenta y a lo mejor puedan realizar un trabajo mucho más, pues por decir así, light durante esos días de ataque y luego volver a la normalidad en cuanto el ataque haya pasado. Y ya está. Vale. Como conclusiones, pues es facilitar la información para identificar lo que es el ataque y el tratamiento precoz. Considerar que la colchicina en el tratamiento de la fase aguda es la profilaxis para los ataques de gota, tanto por la misma hiperuricemia como por el tratamiento hipouricemiante. En un filtrado disminuido hay que vigilar la aparición de síntomas de miopatía, sobre todo si está en tratamiento con estatinas. Las dosis de tratamiento serán dosis bajas de 0,5, entre 0,5 y 1 miligramo, como lo había explicado antes, y la práctica habitual sería una colchicina en estas dosis más un aire o un corticoide en crisis agudas y mantener la colchicina como profilaxis una vez retirado el aire o el corticoide. Como novedad, lo de que se puede plantear el inicio de tratamiento hipouricemiante desde la fase aguda, que el febuxostat ya no está contraindicado en pacientes con enfermedad cardiovascular, y en cuanto a hábitos de vida, es mantener un estilo de vida saludable en general, restringiendo a mayores lo que es la proteína animal, mariscos, alcohol y bebidas azucaradas, y la importancia de una educación sanitaria, explicar la enfermedad al paciente, que la entienda, insistir en lo que son los hábitos dietéticos, la realización de ejercicio físico, adherencia al tratamiento y manejo del dolor en los ataques agudos. Y gracias. ¿Alguna pregunta?